Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 17 al 18. El tema de hoy, vamos a hablar hoy sobre la gracia del Señor. Pero vamos a tocar un punto fundamental sobre la autenticidad de la carta. ¿Por qué? Porque Pablo habla sobre esto, ¿no? Hay un momento en el cual Pablo toca acerca de que es la autenticidad. Habían entrado falsos maestros y estos falsos maestros habían escrito una carta a nombre de Pablo, y Pablo tiene que tomar una medida rápida. Y lo vamos a ver hoy. Vamos allá. ¿Qué dice la palabra? Dice Pablo, la salutación es de ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Es de mi propia mano, dice, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Dice, así escribo. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mira, Pablo empieza primeramente hablando de ¿qué? De una autenticidad. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo dice que la salutación es de su propia mano, dice, de mía, dice, de Pablo, está diciendo primeramente que él la está escribiendo él. Primeramente, ¿por qué? Porque está mirando que habían falsos maestros que habían entrado a la iglesia y habían enviado a la iglesia de Tesalónica una carta a nombre de Pablo. Y esta carta a nombre de Pablo iba con una enseñanza que había distorsionado a la iglesia. De hecho, esto lo podemos ver en el capítulo 2, lo vimos ya, donde estos falsos maestros mandaron esta carta distorsionando a la iglesia tesalonicense, enseñando de que ya la venida del Señor había sido ejecutada. Tanto que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, dice que no os dejéis mover, dice Pablo, fácilmente de vuestro propósito, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Quiere decir, hermano, que alguien había falsificado una carta, la había hecho pasar como si fuera de Pablo. Quiere decir, ¿qué pasaba en Tesalónica ahora? Había estado en alerta, estaba preocupada, tenía una situación. ¿Esta carta será de Pablo? ¿No será de Pablo? Había cierta incertidumbre. Y Pablo, para calmar esta incertidumbre, Pablo dice, pues mira, esta carta es mía. Pero aparte, la escribo de mi propia mano. La escribo que es mi propia firma. Es mi autógrafo, como toda carta mía. No hay otra carta, no hay una carta que no sea así. Entonces, es decir, lo marca como un autógrafo, como un notario. Si vamos a ver, fíjate, si miramos toda la carta de Pablo, vemos que todas las cartas de Pablo tienen, ¿qué? Una señal evidente. Pablo marca sus cartas como que son de él. ¿Y qué pasaba en el tiempo de Pablo? Pablo tenía una característica. En el tiempo de Pablo, las cartas eran escritas por otra persona, pero firmadas por quien la escribía. ¿Y que por qué tenía que ser esto? Tenía que ser primeramente en el caso de Pablo, porque todos sabemos que Pablo mismo habla en Corintios de que él tenía un aguijón en su carne. Es decir, él no podía escribir bien. ¿Por qué razón? Porque tenía una situación en su vista. Y como tenía una situación en su vista, eso le impedía escribir con claridad. Si vamos rápidamente a Romanos capítulo 16, verso 22, ¿qué dice la Escritura? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo del Señor. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, así lo dice. Sin embargo, al final, ¿qué dice Pablo? Pablo tomaba que la pluma y él mismo escribía unas palabras. ¿Qué decía? Pablo al final escribía, pero yo, Pablo, de mi propia mano. Léelo. Yo, Pablo, de mi propia mano, firmo esto. No importa que Tercio lo haya escrito, Tercio me ayudó, Tercio fue mi secretario, pero yo, Pablo, de mi propia mano he hecho esto.
Y si vemos la carta de Gálatas, damos la carta de Gálatas. Pablo hace un comentario revelador sobre su letra. ¿Qué le dice a los Gálatas? Mirad con cuán con cuántas, Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. Dice Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y esto ha llevado a muchas personas a pensar a sugerir que Pablo pudo haber tenido problemas de visión, es decir, el aguijón que tuvo en su carne. Por eso hacía esto, escribía con grandes letras. Por eso cuando Pablo escribía, todo el mundo conocía su firma, porque no era una firma común. La gente escribía, pero no todo el mundo escribía como Pablo, porque escribía con letras grandes, con letras que sobresalían de los demás, porque eran letras que se daban a conocer. Entonces, y si vemos 1 Corintios capítulo 16, 21, Pablo dice, ¿la salutación de qué? Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. De mi propia mano. Pablo dejaba ya la autenticidad de que las epístolas eran de su propia mano. ¿Por qué? Porque habían evidencias ¿de qué? De que sus epístolas podían ser falsificadas. De hecho, en Corintio había situaciones en las cuales los falsos maestros querían también quitar la autoridad del ministerio apostólico. Ahora, vamos allá. Hermano, vivimos en un tiempo tremendo. Y esto nos muestra algo a nosotros. Primeramente, la autoridad de las Escrituras. Porque Pablo estaba preocupado por algo. Pablo estaba preocupado por la pureza de la enseñanza. Cuando Pablo pone aquí, esta carta fue escrita por mí. Esta carta fue firmada por mí. Fue escrita en mi propia mano. Estaba preocupado por la autoridad de las Escrituras. Porque solamente los apóstoles estaban recibiendo, ¿qué? Revelación divina. Solamente los apóstoles tenían revelación de Dios para establecer el fundamento. Solamente los apóstoles tenían revelación de Dios para marcar la doctrina dada por Cristo. Y Pablo estaba diciendo ahora, yo estoy teniendo cuidado, ¿para qué? Para que la revelación salga con pureza, para que la doctrina salga como es. Para que ustedes sepan que esto realmente viene de Dios a través de mí. Mira, hermano, eso mismo tenemos que entenderlo hoy. Que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos. Porque hoy tal vez no se va a falsificar una epístola, pero hoy tenemos muchos mensajes distorsionados. Hoy tenemos muchos mensajes a través de las redes sociales que se están distorsionando, se están desdiversando, y tenemos que entender que nosotros tenemos una verdad, que es la Escritura como señal, y todo lo que se salga de la Escritura tenemos que cuestionarlo, tenemos que medirlo, porque Dios nos dejó la palabra profética más segura para que estemos atentos a ella. Pablo tenía preocupación por esto. Pablo tenía verdaderamente una preocupación clara. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preocupados por cómo estamos usando la Escritura. Porque la palabra dice que toda Escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, nosotros, así como Pablo, tenemos también que estar apercibidos, seguros, que hoy en día tú y yo tenemos la palabra profética más segura, y por eso tenemos que estar atentos a ella como una antorcha encendida, una antorcha encendida en este lugar oscuro en el cual vivimos. Tenemos que estar así. Si vamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro nos deja algo categórico a nosotros. Pedro dice algo. Pedro está diciendo, primeramente, entendiendo, ¿lo tienen ya? Sí. Pedro dice, 2 de Pedro 1:20 y al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de qué, de las Escrituras es, ¿de qué? De interpretación privada,
porque nunca, la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? Habían personas que estaban viniendo ¿con qué? Con falsas profecías, con una carta falsa diciendo que era del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Mira, hermano, primero que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue emoción, no fue de su mente, no fue de su corazón, fue por revelación de Dios. La palabra que tú y yo tenemos es una palabra por revelación del Espíritu. Es una palabra dada por Dios. Es una palabra en la cual tenemos que cuidar. Por eso hoy en día no hay profeta. Por eso hoy en día no hay profetas. Por eso hoy en día tú y yo tenemos una palabra segura, una palabra firme. El canon está cerrado. La palabra está segura. Tenemos una palabra que nos traza el camino. Nos traza el camino. ¿Entiendes? Y tú y yo tenemos que entender esto. Hay una autenticidad bíblica. Hay una autenticidad bíblica. Yo quiero que tú vayas conmigo. Ahí, al libro de Daniel. Vamos conmigo, al libro de Daniel. Acá está mi hermana Francisca. Ahí está. Para no irme de aquí, que necesito esto. Al libro de Daniel. Capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 24 en adelante. Dice la Escritura, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí o no? Sobre tu santa ciudad. ¿Para terminar qué? La prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar ¿qué? ¿Qué ya se va a sellar? La visión y la profecía. Este texto de qué nos está hablando aquí? De Jesús. Nos está hablando de Jesús. Nos está hablando de, mira, de lo que esta semana se está celebrando. Jesús vino a morir por nosotros. Vino a expiar nuestros pecados. Aquí nos está hablando que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario y a resucitar por ti y por mí. Pero dice la Escritura, dice que vino a traer ¿qué? Dice a expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y a sellar la visión. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y la profecía, hermano, tú y yo tenemos hoy la palabra profética más segura. La visión se selló. El canon está cerrado. La iglesia no hizo el canon, la iglesia aprobó el canon. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Hay un peligro con las falsas enseñanzas, con las falsas enseñanzas modernas. Y tenemos que entender esto. Amén. Así que téngalo claro, téngalo preciso, siempre en su mente. En este tiempo que vivimos, que hay muchas corrientes. El internet anda por todos los lados. El online anda por donde quiera. Todo el mundo ya hace como, por todos lados. Así que hoy tenemos que estar concisos y precisos. Yo quiero que usted vaya rápido conmigo al verso 18. Pablo hace un sello característico. Vamos allá. Este mensaje es de la segunda parte de la semana pasada. Quiere decir que por eso lo dividí en dos partes. El verso 18. Pablo. De Pedro. No, ahora seguimos en el mensaje de la semana pasada. Segunda Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 18. Pablo dice ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiere decir, Pablo pone un sello a esto. ¿Con qué sella Pablo? Pablo sella con la gracia. Pablo no sella con legalismo. Pablo no sella con no. Pablo sella con la gracia. Hermano, el alfabeto de la vida. Lo esencial de la vida cristiana es la gracia. La gracia es la esencia de nuestra vida.
Y si miramos todas las cartas de Pablo terminan con una mención de la gracia de Dios. Todas. No hay una carta de Pablo que no termine con la gracia de Dios. Si tú miras desde Romanos hasta Filemón, el apóstol Pablo, cada vez que se despide, ¿cómo se despide? Se despide con la gracia de Dios. Y esto nos dice algo a nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Pablo cada vez que habla de doctrina tiene que tocar la gracia. Cada vez que habla de un punto tiene que tocar la gracia. Y tú y yo tenemos que entender que si nuestra vida camina bien, tenemos que saber que lo esencial en nosotros es la gracia. Es la gracia. Es imposible que un cristiano no entienda que en su vida todo lo que ocurre por gracia. Todo. Cada vez que Pablo comienza y termina toda su carta, lo comienza y termina por gracia. Quiere decir que todo lo que todo lo que hay en medio de nuestra vida, la corrección, la doctrina, la disciplina, todo lo que Pablo enseñó en Tesalonicenses, al final viene y dice, pero hay gracia. Hay gracia. Hay gracia. Hay gracia. Vamos a mirar un recorrido por las cartas de Pablo. Vamos allá. Yo creo que tú veas Romanos 16:20. ¿Qué dice Pablo en Romanos 16:20? Dice Pablo en Romanos 16:20. Esto es un sello de Pablo. Dice Romanos 16:20, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quién. Con vosotros. Con vosotros. ¿Qué cosa es la gracia? Es un favor inmerecido. Tú y yo no merecemos gracia. Tú y yo no merecemos el favor de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos otorga su gracia inmerecida. Si vamos a 1 Corintios 16:23, ¿qué dice la Escritura? La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Sigue Pablo de nuevo en Romanos, en Corintios, la gracia sea con vosotros. Si vamos a 2 Corintios 13:14, Pablo amplía la gracia. ¿Qué dice Pablo? 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Primeramente, la gracia del Señor. Somos salvos por gracia. Ahora dice, la comunión del Espíritu. Sí, tiene que haber una comunión del Espíritu. Dice, y el amor de Dios. Dice, sea con todos vosotros. Ahora, si vamos a Gálatas 6:18, ¿qué dice? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Si vamos a Efesios 6:24, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. ¿Con quién es la gracia? ¿Con todos? No, con los que aman a nuestro Señor. La gracia, dice Pablo, es con todos los que aman a nuestro Señor. Es decir, la gracia era el mensaje esencial del apóstol Pablo. Siempre es un recorrido constante. Pablo sabía la tendencia natural nuestra. ¿Qué cosa era? El libertinaje. Tú y yo somos pecadores redimidos, pero la tendencia natural del ser humano siempre ha sido el pecado. Incluso, hermano, muchas veces nosotros nos desviamos, pero ¿sabe qué? En medio del legalismo, en medio de cualquier cosa, Pablo aplica la gracia. Porque ¿tú sabes lo que hace la gracia? Primeramente, la gracia es el favor inmerecido, es la fuente de la salvación, es el fundamento de todo edificio cristiano, es el fundamento de nuestra vida. Es aquel fundamento que en medio cuando el legalismo se levanta, la gracia lo derriba. ¿Qué hace el legalismo? El legalismo es aquella persona, el legalista es aquella persona que dice, tengo que portarme muy bien para ganar el favor de Dios. Y si me porto mal, viene el juicio de Dios sobre mi vida. Ese es el legalista. ¿Y qué dice la gracia? La gracia dice, no es por tus méritos, no es por tus obras, es por gracia. Y no quiere decir que tú tengas que vivir en santidad. No es que no tengas que vivir apartado para Dios. Hay que vivir en santidad y apartado para Dios. Pero si tú piensas que es por tus obras, si piensas que es por tus méritos, si piensas que es por lo mucho que nos esforcemos, de nada te vale. Es legalismo igual. ¿Me explico? El legalista dice, tengo que orar 3 horas, 4 horas diarias para alcanzar el favor de Dios. Si tengo un nombre, leo 5 capítulos de la Biblia, estoy mal delante de Dios. No, hermano.
usted ore. Pero no quiere decir que si no ora 5 horas está mal. Usted puede orar 1 hora, media hora, 2 horas. Pero eso no implica que usted no tiene que orar 5 horas diarias. ¿Me explico? Porque la oración no es por legalismo, es por relación. El estudio de la palabra no es por legalismo, es porque usted tiene que crecer en el conocimiento de ella. Eso es así. Entonces, hermano, la gracia es el fundamento cristiano. Tú y yo somos salvos, ¿por qué? Porque somos salvos. Por gracia, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Aún las obras nuestras, Dios las preparó de antemano, porque tú y yo somos hechura de Dios. Dios lo que ha preparado es para que tú y yo andemos en ella. Tus obras y mis obras son preparadas por Dios desde la eternidad. Por eso no son ni méritos nuestros. Son predestinadas por Dios, hechas por Dios para que tú y yo andemos por ellas, por gracia. Lo bueno que hacemos es por gracia. Pablo tenía un aguijón. ¿Y qué sostenía Pablo? La gracia de Dios. Los momentos difíciles que tú pasas, las enfermedades que tú puedes tener, las pruebas que tú tienes, ¿quién te sostiene? La gracia de Dios. Pablo decía, Señor, quítame este aguijón de mi carne. ¿Y qué él le dijo? ¿Sabes qué? No lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque bástate mi gracia. La gracia es la que te capacita. La gracia es la que te sostiene. La iglesia de Tesalónica no se salvó por el arduo trabajo que hacía. La iglesia de Tesalónica se salvó por pura gracia y trabajaba. Sigamos a 1 Tesalonicenses 1:3. Vamos allá. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Búsquelo. ¿Qué dice? Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, de la obra de qué? De la obra de vuestra fe y del trabajo dice, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Trabajaba o no trabajaba? ¿Era firme o no era firme? ¿Qué dice el verso 4? Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, de vuestra elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes como, no llegó a ustedes por palabras solamente, sino llegó también con demostración, sino con hechos. Ahora, escucha, hermano. Vamos a 2 Tesalonicenses, vamos allá. Ahora, capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Soportaba o no? ¿Era firme o no la iglesia? ¿La salvó la firmeza? ¿La salvó la constancia? ¿La salvó que trabajaba mucho? ¿Es malo trabajar? No es malo trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que ser firme, hay que ser firme. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Hay que hacerlo, pero no es lo que te va a salvar. No es lo que te va a salvar. ¿Qué te va a salvar? Te va a salvar la gracia. Se salvaron porque Dios en su gracia extendió su mano misericordiosa hacia ellos. Porque Dios en su gracia los capacitó. Es el poder de Dios quien sostiene tu vida cristiana. Si no, tú y yo no podemos movernos. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vamos a buscarlo.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos ¿qué? ¿Qué dice? 1:5. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién te guarda? Dice, vosotros que sois ¿qué? Guardados por el poder de Dios, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién te capacita? La gracia. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia es la que te guarda. La gracia es dada por Dios. Dios te sostiene, Dios te guarda. La gracia de Dios te sostiene. Si tú estás aquí hoy es por la gracia. Si tú tienes un trabajo es por la gracia. Si tú estás vivo hoy en día es por la gracia de Dios. Lo menos que podemos hacer es agradecido porque su gracia ha sido con nosotros. Ahora solamente fíjate tú. Ahí en un tesalonicense hace una pregunta. Ellos tenían una situación difícil ahora. Porque ellos tenían primeramente que perdonar al hermano que había sido disciplinado. Porque no quería trabajar. ¿Y cómo lo tenían que perdonar ahora? Ellos tenían que saber que tenían que ser obedientes al llamado que solo es posible. ¿A través de qué? De la gracia. Ellos tenían que saber que tenían que tener paciencia en el Señor a pesar de las preocupaciones, a pesar de las tribulaciones y persecuciones. ¿Y cómo se puede hacer eso? La pregunta aquí es, ¿cómo usted puede perdonar a alguien a quien usted no puede resistir? ¿Cómo usted puede, a pesar de tribulaciones, pruebas, persecuciones, situaciones en su vida, ya sea en su trabajo, ya sea tanto en la iglesia, ya sea donde sea? ¿Cómo usted puede hacerlo? ¿Cómo usted puede perdonar? ¿Cómo usted puede pasar por pruebas? ¿Cómo usted puede hacer que dar pasos firmes si no tiene deseo de dar un paso firme? ¿Sabe cómo? Por gracia. La gracia usted lo capacita. Usted lo capacita. Es la gracia de Dios. Es la misma gracia que usted lo capacitó un día para responder al llamado eficaz de Dios a la salvación. Es la gracia que usted lo regeneró un día. Ese día que usted estaba muerto en delitos y pecados y usted fue a la iglesia y oyó un mensaje de salvación y el Espíritu Santo lo convenció de pecado, justicia y juicio. Esa misma gracia que lo despertó, que tocó su corazón un día. Y mira, usted dijo, ay, yo soy pecador. ¿Sabe por qué? Porque la gracia lo tocó a su vida, le tocó su vida, le tocó su corazón. Es la misma gracia que tocó el corazón de Lidia en Hechos 16:14. Es la misma gracia que tocó el corazón del carcelero de Filipo, que tuvo que decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es la misma gracia que tuvo que tocar allí a Bartimeo, que tuvo que decirle a Jesús, yo quiero recibir la vista. Es la misma gracia que lo colocó en el camino cuando estaba en el borde del camino. La pregunta aquí hoy, ¿dónde estás tú hoy? ¿Al borde del camino o quieres estar en el camino? El evangelio es por gracia, hermano. Pero si te han dado algo por gracia, lo mínimo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Dímelo tú. Dímelo. Agradecer, vivir la gracia. Es agradecido. Sí mismo. Es agradecido. Si usted viene ahora, hoy mismo, viene una persona y le dice, te voy a dar toda mi herencia son de 100 millones de euros, y te voy a dar toda mi hacienda y todas mis casas, te voy a dar toda mi propiedad, y usted no lo merece, usted no lo conoce, usted va a vivir agradecido con esa persona toda su vida, pues algo que le dio el Señor a usted fue mayor. ¿Sabe lo que le dio el Señor a usted?
Mira, le dio vida eterna, le dio salvación, le dio justificación. Primeramente lo regeneró, le dio vida en su vida, en su espíritu, para que usted respondiese. Le dio una herencia, ¿entiende? Le dio una herencia incorruptible, inmarcesible, preparada donde en los cielos para nosotros. Exactamente, incontaminada, así mismo. Incontaminada. Entonces, ¿sabe qué? Eso vale más que todo el tesoro del mundo, que todo el dinero del mundo, que todo lo que tú y yo podamos hoy querer en el mundo. Y estamos en Semana Santa. Hoy el mundo celebra una semana completa, pero el año entero, la vida entera, tenemos que estar celebrando ¿qué? La muerte y resurrección de Jesucristo. El año entero. El año entero teníamos que celebrar la muerte, la resurrección, el nacimiento, la vida y todo lo que hizo por nosotros. ¿Entiendes? Y Pablo dice algo, la gracia sea con todos vosotros. ¿Somos la gracia? La gracia es inclusiva. Pablo no dejó a nadie fuera, dejó a todos dentro. Dejó ahí, incluyó a quién, a los que estaban bien y aún los que estaban desordenadamente. ¿Por qué? Porque la gracia nos ordena. ¿Tú quieres estar ordenado en Dios? Pues ¿sabes qué? La gracia te ordena. Hoy en día las personas dicen, hermano, terminó. Hoy en día las personas dicen, no, que la gracia te da libertad para pecar. No, esto no es verdad. Cuando tú conoces la gracia, cuando tú sabes que tú estás en la gracia y que tú verdaderamente has sido salvo, has sido justificado, has sido regenerado, has nacido de nuevo, por gracia tú no vas a querer pecar. Tú vas a ser transformado, cambiado. Tú vas a querer vivir en santidad. Tú vas a querer verdaderamente servir al Señor. Tú vas a quererte separar del pecado, separarte de la inmundicia, querer vivir para Él. No que vas a ser perfecto, vas a tener luchas, pruebas, adversidades, de todo. Pero te vas a esforzar, vas a luchar, vas a batallar, vas a hacer todo. ¿Para qué? Para tratar de agradar a Dios. ¿Y quién te va a sostener? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que te va a sostener. Es la gracia de Dios la que te va a sostener. ¿Quién sostiene tu vida? ¿Quién sostiene mi vida? La gracia de Dios. La gracia de Dios que el otro día, estando en un momento determinado, en un culto online, me quedé ciego. La gracia de Dios que muchas veces me quedo ciego, aquí nadie se da cuenta. Y me quedo mirando para un punto fijo. Y a nadie le digo nada. La gracia de Dios que en un momento determinado la gente no sabe dónde estoy metido. Y yo estoy ido del lugar. Es la gracia de Dios que me sostiene. Es la misma gracia que te sostiene a ti. ¿Y por qué no se da cuenta usted? Porque últimamente le he dicho a mi esposa, no digas cuando me estoy quedando en el punto fijo. No lo digas ya. No quiero que ya nadie se entere. Ya. Es la gracia la que me sostiene. Es la gracia la que me esfuerza. Es la gracia la que me ayuda. Esa gracia es la misma que está contigo. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa. Porque si tú no la ves ahí. Ella es el instrumento de la gracia. Porque la gracia tiene instrumentos. Y tú y yo somos instrumentos de esa gracia. Y si queremos, podemos, voy a usar palabras que usaba antes, porque se pueden usar ahora. Podemos activarnos como instrumentos de esa gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias porque un día Él vino a esta tierra.
Gracias porque murió por nuestros pecados. Gracias porque también resucitó al tercer día. Gracias porque hoy podemos disfrutar de una nueva vida. Podemos disfrutar de ser hijos tuyos, reconciliados, justificados, perdonados, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias que a pesar de las luchas, las pruebas, las adversidades que enfrentamos, tú estás con nosotros y nos has hecho más que vencedor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir esta gracia, nos ayudes a ser fuertes, nos ayudes a ser sólidos en ti, arraigados y cimentados en ti. Señor, solidifícanos más en tu palabra. Que seamos, Señor, cristianos que vivan en ese fundamento de gracia y que te sirvamos, Padre, por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. En el nombre de Jesucristo. Señor, y como he orado, y como he dicho, Señor, actívanos hoy en tu gracia. Actívanos para tu servicio en gracia. Señor, despiértanos. Despiértanos aún más. Despiértanos. En el nombre de Jesús. Amén.